El título de la charla es Avance del Estado y brechas estructurales, y es a modo de síntesis de las ideas que se discutieron en el Congreso en estas dos jornadas. Así que bueno, vamos a dar comienzo al índice, que principalmente es un análisis de Fraser Institute que considera el desempeño provincial en tres áreas de estudio a través del tamaño del sector público, el financiamiento del gasto público y el mercado laboral. Esta es la 9ª edición y las conclusiones que se sacan son muy importantes porque marcan una tendencia que se ha venido discutiendo en los últimos días y que es el deterioro de la competitividad por el incremento del tamaño del sector público. Precisamente, al analizar el ranking podemos observar que las principales ciudades se mantienen en los últimos años. Ciudad de Buenos Aires, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires son las que lideran el ranking, mientras que en el otro puesto, Jujuy, Tucumán, Chaco y Formosa son las provincias de menor desempeño provincial o mayor injerencia del Estado. El puntaje del IEP en los últimos años ha ido cayendo. De hecho, esta edición, la correspondiente al año 2013, es la que menor estimación tiene de puntaje promedio, lo cual llama poderosamente la atención por este deterioro que ha ido teniendo las economías provinciales. Y ahora vamos a repasar el por qué ha ocurrido este deterioro en el promedio provincial. Tamaño del sector público, como estuvimos analizando, tuvo un fuerte incremento en estos últimos años. Esto se mide a través de los gastos corrientes sobre Producto Bruto Geográfico. Recaudación sobre ingresos corrientes, es decir, los recursos propios de cada una de las provincias en relación al total recaudado, que en este momento se encuentra en una clara tendencia descendente. De todas formas, ha recuperado a través de la mayor presión tributaria. Esto es, en definitiva, lo que marca una escasa autonomía fiscal por parte de las provincias y una alta dependencia de los recursos de la nación. El stock de deuda sobre PBG, que es una de las variables que ha mejorado considerablemente en los últimos años. La recaudación sobre PBG, que en otras palabras lo que indica es una mayor presión fiscal, ¿no?, a través de todas las reformas tributarias, reformas impositivas que han llevado a cabo las diferentes provincias en los últimos años y que en definitiva lo que hace es retraer recursos del sector privado para alimentar una estructura del gasto público que viene creciendo. ¿En qué viene creciendo? Principalmente en lo que es gasto corriente. El resultado fiscal de las provincias en forma consolidada en los últimos años ha mostrado un considerable deterioro y lo que se observa es que la relación empleados públicos sobre población ocupada ha ido creciendo paulatinamente, es decir, que el sector, los empleados públicos provinciales han ido ganando participación respecto a la masa total de empleados. Ahora, en esta edición incorporamos algunos indicadores complementarios, tres principalmente. ¿Cuánto invierten las provincias en obra pública? No, aproximadamente 14 pesos de cada 100 invierten a nivel promedio provincial las provincias en obra pública. ¿Cuánto gasta en personal? Solamente el 45% se gasta en sueldos. ¿Y cuánto reciben las provincias? Que obedece principalmente a algo que Carrió discutió recién, que es el clientelismo político. Y ahí vamos a ver un dato llamativo que muchos se deben estar preguntando. Respecto a la inversión real directa, Santa Fe es una de las variables que viene dando muy mal. O sea, apenas 5 de cada 100 pesos se invierten en obra pública en la provincia, lejos de algunas provincias como San Luis, que 32 de cada 100 pesos son inversión real directa en obra e infraestructura. Respecto al gasto en personal, Santa Fe aproximadamente 45 pesos de cada 100 son destinados a gasto de personal. Este número aumenta si consideramos las prestaciones de la seguridad social y habla de la rigidez estructural de la provincia, que está en línea media con el promedio nacional, pero lejos de San Luis, por ejemplo, que apenas 30 pesos de cada 100 destina a gastos en personal. Las transferencias discrecionales. Bueno, y ahora se preguntarán cuál es la provincia que per cápita recibió mayor cantidad de dinero en forma discrecional, es decir, no coparticipable, sino mediante clientelismo político. Y sí, la respuesta es Santa Cruz, que recibió 9.583 pesos per cápita en el año 2011, mientras que Ciudad de Buenos Aires, en el otro extremo, apenas 177 pesos per cápita. Esto habla a las claras de lo que estuvo mencionando Carrió anteriormente y del clientelismo político existente en Argentina.
Respecto a Santa Fe puntualmente, ¿qué nos dicen los datos? Bueno, que el desempeño de la provincia sigue siendo muy elevado, pero de todas formas hubo un deterioro en algunas variables claves, como por ejemplo la participación, la proporción de empleados públicos. Si bien es reducida respecto a otras provincias, se ha incrementado en los últimos años. Asimismo, el gasto en inversión real directa en relación al gasto total es uno de los más bajos del consolidado provincial, lo cual, por otro lado, se repercute en los problemas que estamos teniendo los santafesinos, los rosarinos puntualmente, en los meses de verano, con los cortes de energía o los cortes de agua potable. Así todo, a pesar de tener una provincia que está en una de las regiones más favorecidas por los términos de intercambio, observamos que los indicadores socioeconómicos no han presentado una mejora considerable y, por el contrario, se mantienen en términos relevantes y preocupantes si uno piensa en el largo plazo. Como conclusión de este trabajo que realizamos, que estará a disposición de todos ustedes, hay un avance del Estado en la economía, crece el tamaño del sector público, aumenta la presión fiscal, que es algo que venimos observando, hay un deterioro del estado de resultado que no es sostenible en el tiempo y hay una alta proporción de empleados públicos, es decir, las provincias se han transformado en prácticamente la única alternativa de empleo genuino que está teniendo hoy por hoy la economía argentina. Y eso no es sostenible en el largo plazo. Otra de las cuestiones que se observan es las asimetrías existentes entre las provincias, y las provincias que ocupan los primeros puestos del ranking se mantienen y quienes ocupan los últimos lugares también. Y la inversión en obra pública, que es muy dispar a lo largo de todo el conglomerado nacional. Por último, algo que se mencionó anteriormente, la alta discrecionalidad en el reparto de fondos nacionales, que obedece principalmente al clientelismo político y a los gobernantes de turno. Así que nada más, muchas gracias, este es un poco el trabajo, está a disposición.